Bueno, pues buenas tardes. Si os parece bien, vamos a arrancar. Bueno, ante todo, agradecer a los ponentes que hoy nos acompañan aquí esta tarde para arrojarnos luz sobre una etapa brillante de nuestro Real Jaén, la etapa más brillante en aquellos años de Primera División, quizás de los 100 años de existencia. Bien, muchas gracias a Antonio Garrido se ha prestado a coordinar esta mesa redonda. Muchas gracias a Cristóbal López Carvajal, que está aquí en función de un gran conocedor, como conocéis todos. Sus lirios marchitos dedica una etapa importante a todas las vicisitudes por las que atravesó el Real Jaén en aquella época. Muchas gracias a Juan Carlos Molina Damiani, que también nos va a acompañar esta tarde en la mesa, a Ernesto Medina Rincón y a Juan Carlos García Ojeda, que es un viejo amigo de esta casa e implicado en otras etapas con la Real Sociedad Económica. Bueno, yo lo que os quería decir es que cuando Ildefonso Ruiz, el presidente del Real Jaén, nos propuso que si podíamos colaborar como Real Sociedad Económica de Amigos del País en el centenario del Real Jaén, estuvimos encantados. Le propusimos una fórmula de colaboración, que es hacer la institución colaboradora al Real Jaén por el 5º centenario, y el 5 de octubre de 2022 firmamos un convenio por el cual la Real Sociedad Económica se implicaba con la realización de 3 actividades, que son las que hemos celebrado con estas 3 actividades en este año del centenario. Y estamos encantados de que haya podido ser así. Y ya veréis que ahí en ese tablón donde aparecen todas las entidades colaboradoras de la Real Sociedad Económica, esta es una novedad que hemos puesto en marcha este año, aparte de nuestros casi 700 socios, pues tenemos estas instituciones colaboradoras, que está desde la Universidad de Jaén o la UNED o los colegios profesionales, 10 o 12, 15 o 20 empresas, el Diario Jaén o también el Real Jaén. Bueno, yo nada más que agradecer a los ponentes y al moderador y al presidente, lógicamente, que hayan pensado en la económica para hacer este acto de recuerdo de los hitos más importantes de este centenario, de este siglo de existencia del club de fútbol de nuestra capital. Agradecer a todos los socios de la económica, los socios del Real Jaén, los amigos que esta tarde pues habéis hecho un hueco en vuestras ocupaciones y nos acompañáis aquí. Y sin más, para no alargar y no cortar a lo que hemos venido, que es a aprender del Real Jaén, vamos a empezar viendo un vídeo de duración de 6 minutos con los hitos, con los acontecimientos más importantes que ha habido en este siglo de vida de nuestro Real Jaén. Pues nada, muchas gracias. El Real Jaén es uno de los signos de identidad más emblemáticos de Jaén y querido por todos sus habitantes. Un icono patrimonial que cumple un siglo de vida generando ilusión y orgullo. Porque el Real Jaén es más que un equipo de fútbol, es un sentimiento que se hereda de generación en generación, un arraigo profundo en las entrañas, un conjunto de sensaciones y emociones que trasciende lo deportivo. Forma parte de la vida y la cultura de Jaén. El valor emocional, patrimonial y etnográfico del Real Jaén en la ciudad es algo indiscutible. El germen del club está en la llegada a Jaén en la primera década del siglo XX de trabajadores ingleses a las minas de óxido de la ciudad. Así nació el Jaén Fútbol Club, denominación que se mantuvo hasta 1929, cuando se reconstituyó como Sociedad Olímpica Jiennense. En 1947, el club pasa a denominarse Real Jaén Club de Fútbol. En los años 50 se vivió una época gloriosa del club, militando en Primera División en 3 temporadas. Fueron los años de jugadores emblemáticos como García Ojeda o Arregui, máximo goleador en la historia del Real Jaén. Era la etapa dorada del club, con partidos en el antiguo Estadio de la Victoria,
el Fortín, inaugurado en 1944 y que acogió en 2001 su último encuentro oficial. Desde 1958, el Real Jaén ha jugado en Segunda A, Segunda B y Tercera. Cuenta con 2 Copas Federación, una en 1952 y la segunda en 2009. Tiene también en su palmarés 2 títulos de campeón de Segunda, 2 de Segunda A y 6 de Tercera División. Grabados en la memoria están los ascensos a Segunda División A. En 1976 en Ceuta, encabezando la clasificación casi toda la temporada. En 1997, en el año 2000 y el último en 2013. A lo largo de esta larga trayectoria ha habido muchos intentos frustrados de ascenso y momentos en los que hemos visto peligrar la existencia del club. Pero con trabajo, ilusión, ganas, motivación y corazón, el Real Jaén ha remontado en varias ocasiones. Las épocas gloriosas se han alternado con otras que lo han sido menos. Circunstancias que no han alterado la percepción del club para los jiennenses. La percepción común en torno a unos colores y un escudo que unen a distintos estamentos sociales independientemente de su afición al fútbol. Se cumple un siglo de existencia de este buque insignia de Jaén y sus gentes, el Real Jaén. Un legado que todas las generaciones nacidas durante estos últimos 100 años han llevado en la piel, como otra parte más de su ser, de su tierra. Y un Real Jaén que con orgullo ha paseado el nombre de esta ciudad y de la provincia por toda la geografía española, allá donde ha competido. Para tener la frialdad de colocar el cuarto en el marcador. ¡Qué maravilla! ¡Qué golazo! El Real Jaén cumple los 100 años con equipo femenino y una gran cantera. Un proyecto deportivo con la misión de formar y de promover la práctica deportiva desde la base. El bien más preciado y el activo más importante que tiene el club. Y celebra su centenario con un estadio recién reformado. Ahora luce una imagen renovada y moderna acorde a los nuevos tiempos del club. El conjunto blanco es también una institución comprometida con la sociedad jiennense, llevando a cabo acciones solidarias o educativas que van más allá de lo meramente deportivo. En el año del centenario, el rey Felipe VI ha refrendado el título concedido por Alfonso XIII de Real Club de Fútbol a la entidad y se ha convertido en presidente de honor del club. Hoy, el Ayuntamiento de Jaén concede la Medalla de Oro de la ciudad al Real Jaén, un reconocimiento que recoge el sentir de una ciudad por un club que lleva 100 años formando parte de la vida emocional, deportiva, cultural y social de la ciudad de Jaén. Con este reconocimiento, la administración local quiere distinguir todo aquello que representa el Real Jaén: ilusión, compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo, sacrificio, unión, pasión y orgullo. Distinguir a todos aquellos que forman la familia centenaria del Real Jaén. Es un homenaje también a esa afición que siempre ha acompañado al club, peñas y colectivos que han estado con él durante todo este siglo y que guardan en su memoria grandes momentos. Afición que da aliento continuo, miles de corazones que laten al unísono por la conexión que genera la devoción al equipo lagarto. Un siglo después, el Real Jaén resiste, porque rendirse nunca ha sido una opción. En la temporada del centenario, el club está resurgiendo, como un gigante adormecido que se regenera y reconstruye, sabiendo que hay que trabajar duro para seguir soñando con el objetivo. En la celebración de esta efeméride, debemos sentirnos orgullosos de todo lo que ha supuesto esta centuria de gestas deportivas y las que nos quedan por vivir junto a nuestro Real Jaén, volando unidos, camino de muchas victorias por compartir. Un siglo de orgullo y siempre a la Jaén.
Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, pues antes que nada, dar las gracias a los asistentes, al director de la Económica, a miembros de la Junta de Oficiales. Aquí estamos los cabales. Una tarde complicada en la que se ha juntado, por una parte, el partido de la Champions y todavía un poco el duelo del domingo. Pero bueno, yo creo que nos tenemos de quedar mejor con el vídeo que se ha proyectado. Vamos a quedarnos con lo positivo. Porque esa es la historia del Real Jaén. Y la historia esa, no hay nubarrón que la pueda evitar. Esa es la historia y el club ha pasado por momentos difíciles, tan difíciles como los que sobrepuesto a la adversidad. Y bueno, agradecer también que tanto al club, al Real Jaén, como a la Económica, que hayan llegado a un acuerdo de colaboración, de entendimiento. Yo creo que es importante porque al margen de los éxitos y de los fracasos de un club, lo que nadie puede dudar es que estamos hablando de una institución. El Real Jaén es una institución centenaria, además, y como institución está obligada también a tener una presencia en el ámbito social y cultural de la ciudad. Yo creo que pase lo que pase en el ámbito deportivo, está muy bien y yo creo que tenemos que celebrarlo como jienenses, que se responsabilicen, tengan una responsabilidad social adherida y esta noche sea un buen motivo para comprobarlo. Vamos a hablar fundamentalmente, no vamos a hablar tanto del Real Jaén de ahora como del Real Jaén, de la historia del Real Jaén, pues en sus momentos más apasionantes, más importantes, de la subida, el ascenso a la primera división en la temporada 52-53. Vamos a hablar de las leyendas de aquella época, vamos a hablar de un montón de cosas referidas a aquel tiempo, porque aquí hay personas que conocen muy bien aquella etapa, la han estudiado y bueno, yo creo que esta tarde vamos a aprender mucho. La primera parte la vamos a dedicar al contexto social y cultural de la época y en la segunda pues ya hablaremos un poco más de la historia deportiva, pero también un poco ceñida a aquel periodo, aunque lógicamente se puede hablar y se debe hablar también del Real Jaén contemporáneo, porque bueno, no hay nada que lo impida. Y por supuesto, lo que vamos a escudriñar, porque cada una de las personas que están aquí sentadas nos van a presentar a un Real Jaén desde distintas ópticas. Y no quiero alargarme más, voy a pasar a presentar a los miembros de esta mesa redonda, que son Cristóbal López Carvajal, Juan Manuel Molina Damiani, que está allí más a la vez, Juan Carlos García Ojeda Lombardo y el último, que es Ernesto Rincón, que será el último también, Medina Rincón, que será el último en intervenir. Voy a pasar a presentarlo directamente y después ya a darle el turno de palabra. Cristóbal López Carvajal, Jaén 1947, laboralmente trabajó en tabacalera tanto en Tarragona como en Jaén. En el año 1975 ingresó en el PSOE, donde desempeñó durante una larga etapa diferentes cargos orgánicos e institucionales. Fue secretario provincial y presidente de la Diputación, además de parlamentario andaluz y senador. Es reconocible su trayectoria por la vida pública porque pasará a la historia como un gran alcalde de Jaén. No me interpreten mal. sabía que iba a ser una sorpresa para Cristóbal, porque digo que en la ciudad se conservan y son grandes ejemplos de cuidado por el patrimonio, edificios emblemáticos como son el propio edificio de la Diputación, los baños árabes, que fueron un premio Europa Nostra, y, por supuesto, la rehabilitación del antiguo hospital de San Juan de Dios. Por eso digo que Cristóbal fue un gran alcalde, pero no como ahora se dice que hay alcalde primero y alcalde. No, Cristóbal no fue alcalde, pero actuó de alcalde porque actuó de jienense. Tras hacerse a un lado de la política, ahora está centrado en la literatura. En breve creo que nos va a sorprender con una nueva novela, dicen que una gran historia,
y una brillante literatura. Un buen ejemplo de metamorfosis no apto para mediocres. Es autor de Lirios Marchitos, una novela de no ficción publicada en 2018, centrada en el Jaén de los años 50, donde retrata a esta ciudad a través de su dimensión política y social y sitúa al Real Jaén como casi la única ilusión colectiva de aquel tiempo, incluyendo el paso por la presidencia del club de un curioso y pintoresco personaje llamado Antonio Calvo. De esto nos va a hablar fundamentalmente esta tarde. El siguiente invitado es Manuel Molina Damiani, Jaén 1958. Trabajó como profesor de enseñanza media entre 1980 y 2018. 4 de sus libros publicados atienden a las culturas española y jienense de posguerra y uno de ellos, de modo específico, la década del Real Jaén en primera división, en las revistas Aljaba y Advinge. En la España poética del medio siglo, publicada en 1991. Conferenciante en varias universidades del país, viejo aficionado al fútbol 11 que practicó semanalmente hasta que cumplió la edad de 50 años y poeta, pero poeta de referencia, poeta de verdad. Molina Damiani colabora desde el año 1981 en el diario Jaén. Tiene la consideración, yo se la doy también, de autoridad en el ámbito literario, y lo es sobradamente, aunque se trata de una persona que, como casi todos los grandes, es un símbolo de humildad. No hay autor que se precie en Jaén que no tenga en cuenta su criterio a la hora de publicar. Si Molina Damiani da su ok, no hay más que hablar. A su padre, que era buen amigo mío, por cierto, le debe algunas de sus grandes pasiones jaeneras, entre ellas, desde luego, el Real Jaén. En esta ocasión va a ser un placer escucharle sobre el crecimiento literario del medio siglo, la etapa del histórico Felipe Archi Hermosa, gobernador civil y jefe provincial del movimiento que fue de esta tierra, y del Plan Jaén. Y también hablará de los intelectuales, los escritores y poetas del Jaén de entonces, y como antes decía, de 2 revistas emblemáticas como fueron Aljaba y Advinge. Un lujo esta noche contar con su presencia. Juan Carlos García Ojeda Lombardo, Jaén 1958, abogado y escritor. También licenciado en Geografía e Historia. Aparte de una extensa biografía de carácter profesional, toda ella desarrollada en Jaén, no en balde es medalla al mérito en el servicio a la abogacía española, es también escritor de poemas, cuentos y novelas. Ha colaborado en diferentes publicaciones literarias, por ejemplo, es miembro fundador del grupo literario prestigioso en Jaén, Claustro Poético, y figura en los diccionarios de poetas de ediciones El Paisaje, de la Gran Enciclopedia de Escritores y en la Gran Enciclopedia Universal. Pertenece o ha pertenecido a colectivos culturales, entre ellos a esta misma casa, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde fue secretario creo que durante 8 años. Hoy también está aquí porque es hijo de una leyenda del Real Jaén, tal y como hemos podido contemplar en el vídeo, el célebre portero García Ojeda, de la quinta histórica e inolvidable del ascenso a primera, que le transmitió su amor por el fútbol y por estos colores. Del legado de su padre y de su propia experiencia vital en torno al glorioso del centenario, porque sigue siendo glorioso, por lo menos para los cabales que estamos aquí, es de lo que ha venido a hablarnos esta tarde. Y por último, contamos en esta tribuna de grandes ponentes con Ernesto Medina Rincón, Jaén, 1962, profesor de latín, desde el año 2000, director del IES Sierra Mágina en Mancha Real. Ha sido también profesor asociado de latín de la Universidad de Jaén. Colaborador habitual de COPE Jaén con la sección Palabras, Divinas Palabras, además de participar en tertulias políticas y deportivas. Articulista en Ideal Jaén con sus secciones Los Olivos Suicidas y Líneas Discontinuas. En total, más de 1000 artículos entre prensa escrita y radio. Soy habitual lector de sus artículos. Normalmente se trata de comentarios de lo cotidiano, pero enriquecidos por un gran pozo de conocimiento, por supuesto también del lenguaje y de la vida. Muy recomendable siempre.
Además, Ernesto Medina, que para enmarcar con la obligada brevedad su biografía es un adicto al cine, está aquí por su filiación deportiva. Conserva en su memoria partidos centrales en la historia del club de sus amores, de todas las épocas, su infancia, su juventud y su madurez. Tiene muchos trienios como aficionados. Es nada menos que socio, creo que número 16 del Real Jaén. Su visión pasada, presente y futura, también la presente, amigo Ernesto, vamos a poder escucharla con todo interés por venir de quien viene, un incondicional que está siempre con el Real Jaén en las duras y en las maduras, como pasa a otros amigos que veo aquí, a Antonio Lucas, mi amigo Juan José Godino, Fernando, su acompañante, Fernando Gallego, en fin, hay mucha gente de la que veo por aquí que siempre han estado con los colores del Real Jaén, como digo, en los buenos momentos y en los malos. Así que vamos a empezar la tertulia, la mesa redonda, pues dando primero la palabra a Cristóbal López Carvajal, que va a referir pues, a la parte esa que hemos dicho antes, el Jaén de los años 50, observado desde la óptica política y social, donde, como antes he señalado, el Real Jaén parecía que era el único colectivo que podía enganchar un poco a las masas y que en aquel momento pues, era todo un referente, como lo sigue siendo ahora, a pesar de todo. Cristóbal, pues tiene alrededor de 10 minutos, puede intervenir arriba o abajo, donde quieras convenir. No, nunca sí. ¿Sí? Bueno, pues ya, ahora sí. Ahora, perfecto. Bueno, ya está. Bueno. Bien. Bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. No cabe la menor duda de que en el centenario del Real Jaén hay una efeméride que tal vez sea la que más impacto ha podido tener en el largo periodo al que estamos hoy homenajeando. Me refiero al ascenso a Primera División en el año 1953. Y hay una pregunta porque mi intervención va a tener una consideración no especialmente deportiva, o al menos deportiva, pero desde un punto de vista más sociológico, hay una reflexión que yo me he hecho y que invito a todos ustedes a que se hagan. ¿Cómo es posible que en una ciudad de apenas 60.000 habitantes, cuyos indicadores de riqueza, al igual que los de la provincia, estaban a la cola de España, junto con la provincia de Almería, cómo es posible que en una ciudad de esas características pueda surgir de pronto un equipo de fútbol que va directamente de tercera a segunda división y de segunda división a primera. Ese trayecto que va desde el año 51 hasta el año 53 es sin duda algo que tiene un extraordinario significado desde el punto de vista, por supuesto, deportivo, pero como antes he dicho, me quiero limitar al sociológico. Esa pregunta se responde con un nombre muy concreto. El nombre es el de Antonio Calvo, presidente del Real Jaén en aquellos momentos, y que, por lo menos en la memoria de las personas mayores, sigue
almacenado como un personaje que es algo más que un hombre curioso, como dice Antonio. Es un hombre, yo diría, muy generoso, profundamente enamorado del fútbol y que tomó decisiones que desgraciadamente fueron fatales para la empresa a la que representaba y para él mismo como persona. Antonio Calvo se vincula al Real Jaén en el momento, creo que en el año 47, no lo sé con certeza, tengo por aquí las notas, cuando el Real Jaén deja de llamarse Olímpica Jiennense y vuelve otra vez a llamarse Real Jaén. Lo hace inicialmente como vocal, después asume las funciones de tesorero y finalmente adquiere el rango de presidente. Ese trayecto de Antonio Calvo está unido a un personaje amante del fútbol y que tuvo una significación especial en la provincia de Jaén, que fue el teniente coronel Luis Marzal. Luis Marzal era entonces, desde el año 41, si mal no recuerdo, el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Jaén. Establecieron entre ambos una estrecha amistad y Marzal, por lo que yo he podido estudiar y averiguar, para la documentación de esa novela que ha referido anteriormente Antonio Garrido, es el hombre que le lleva, que le introduce en la sociedad jiennense, porque Antonio Calvo era natural de Miranda del Ebro y había tenido actividades en el País Vasco, actividades profesionales, y llega aquí a Jaén en la década de los 40, en el año 1945, como apoderado de una empresa de aceites llamada Mazola. Esa amistad, estrecha amistad entre ambos personajes, yo creo que le produce a Antonio Calvo, en primer lugar, una cierta sensación de impunidad, de que todas las cosas se pueden hacer porque tiene el respaldo, evidentemente, del teniente coronel Luis Marzal en sus decisiones deportivas, obviamente, pero él extiende ese respaldo a sus decisiones personales, a sus decisiones económicas, y eso le hace, junto con un afán profundísimo de desarrollo deportivo de la ciudad de Jaén, a ser lo que fue, a ser presidente del Real Jaén, dentro del ascenso de una carrera de un hombre que ya en el año 1951 había sido elegido concejal por lo que entonces era los 3 tercios. Durante el franquismo había 3 tercios por los cuales se elegían a los concejales. El tercio sindical, una elección de los cabezas de familia, que se llamaba, y luego las entidades culturales y empresariales elegían otro tercio. Él fue concejal en el año 1951, alcanzando el cenit de su situación social. Calvo era un hombre extremadamente generoso, que sabía compaginar perfectamente los dos mundos sociales que por entonces tenían, estaban como si dijésemos separados, o no como si dijésemos, sino realmente separados. Por un lado, era un hombre capaz de frecuentar bares y restaurantes como iba a decir el Montemar, pero el Montemar fue el segundo bar que tuvo. ¿Cómo? No. El de Carlos. El primero que lo tenía ahí en el Arco del Consuelo, ese se llamaba, iba a decir Los Corales, a lo mejor no me estoy equivocando, y es Los Corales. Y compaginaba eso
moverse con toda naturalidad, por ejemplo, en el barrio de la Magdalena, donde las peñas deportivas lo tenían como un auténtico ídolo. Entonces este hombre financia el equipo de fútbol que se va gestando en el año 1951, como está en el Jaén en tercera división, cuando luego pasa a segunda división y se queda campeón después de una trayectoria donde prácticamente la mayoría de las jornadas, más del 85% del Jaén estuvo a la cabeza. Exactamente cuando el Jaén acaba de ascender, ya me estoy pasando de tiempo, tengo que ser breve, cuando el Jaén acaba de ascender a primera división después de un partido con el Mestalla, que ganó el Jaén 4-2, a las 48 horas Antonio Calvo es cesado por el propietario de la empresa que él representaba, que era Mazzola, es cesado en sus funciones como gerente del Real Jaén. Y se inicia un proceso que está en la memoria de la gente mayor de esta ciudad, y es que todo el mundo decía que los almacenes, y es cierto, en los almacenes Mazzola, en los grandes depósitos de aceite donde se almacenaba el aceite, había aceite en la superficie y en la parte de abajo lo que había era agua. El propietario de la familia Otaola, propietaria de la empresa Mazzola, interpone una denuncia y se inicia a partir de ese momento un proceso judicial que trae en primer lugar como consecuencia el encarcelamiento de Antonio Calvo, no solamente de él, sino también del propietario de la empresa, del mismo Salazar, voy a tener que coger los papeles, no quería cogerlos, pero voy a tener que coger los papeles para que no se me olviden los nombres. De Juan de Otaola. Juan de Otaola era el propietario de esa empresa. Los dos acaban en la cárcel de manera, preventiva, ¿no? Luego después se les pone en libertad. Pero en el momento en el que se descubre este suceso, Antonio Calvo es obligado a dimitir como presidente del Real Jaén. Y Antonio Calvo presenta la dimisión como presidente del Real Jaén, y es cuando se nombra por el gobernador civil una junta directiva presidida por don Cándido Nogales, que era en aquel momento el director y propietario del Colegio de San Agustín, como a menos los que hemos estudiado allí en San Agustín, pues recordamos. Bien, eso ocurre en el año 1953. Y esa ciudad, que aparentemente era una ciudad que no tenía más válvula de escape que el fútbol, y era verdad, no había más válvula de escape que el fútbol, tenía una vida subterránea, una vida clandestina, que estaba protagonizado en aquel momento por algunos militantes del Partido Comunista. Esos militantes del Partido Comunista acuden 2 años más tarde de la muerte de Stalin. Hay que recordar que Stalin muere en el año 1953. En el año 1955 se convoca el 5º Congreso del Partido Comunista en Checoslovaquia, y 2 militantes de aquel momento del Partido Comunista, Santiago Salazar y Alfonso Carmona, salen clandestinamente de Jaén, de España, y asisten a ese congreso del Partido Comunista y vuelven a Jaén e intentan, apoyados en la personalidad de un hombre que también flota en la memoria colectiva de esta ciudad, que es el doctor Federico de Castillo, intentan la reorganización del Partido Comunista, con resultados trágicos, porque Alfonso Carmona muere
en el año 1959 en una comisaría de Vitoria. Federico Castillo no puede sobreponerse a la enfermedad cardíaca que venía arrastrando y muere también en el año 1959, en el mes de octubre, y la figura de Antonio Calvo se va perdiendo ante la sociedad española dentro de un proceso de absoluta autodestrucción del personaje, porque Antonio Calvo es un hombre que la pérdida de su posición social le lleva al alcoholismo, el alcoholismo le conduce posteriormente a su paso por el Hospital Psiquiátrico de Jaén, por el Sanatorio de los Prados, sobrevive trabajando en cuestiones como ser hasta guarda de obras que estaban en construcción, sobrevive del apoyo y de la caridad de algunos de sus amigos. En el año 1964, después casi 9 años o 10 años más tarde del inicio del procedimiento judicial, es juzgado, condenado a la cárcel, y desgraciadamente este hombre parece que hay todos los visos de que muere prácticamente de una manera casi suicida en la estación del norte de Madrid, arrollado por un convoy. Yo acabo ya, no puedo ser más extenso, estos son temas muy largos de una extraordinaria significación para comprender la sociedad de aquel momento, una sociedad que empezaba en aquel momento a prescindir de las cartillas de racionamiento, que eso alguna de la gente joven no sabrá ni lo que significa, pero otras que tenemos memoria sabemos perfectamente qué significaban las cartillas de racionamiento, ¿no? Y el abandono de una política económica por el régimen de la dictadura, que era la autarquía, y empezar con el apoyo de los americanos a introducir en España la liberalización del comercio, y evidentemente a partir de ahí España hubo la década de los 60, un notable desarrollo económico. Yo quiero simplemente acabar mi intervención diciendo que me parece un acto de generosidad ineludible, imprescindible, que en este centenario se reconozca a Antonio Calvo, que fue una persona que con sus errores, pero dio a la ciudad de Jaén más de lo que recibió de ella. Y a mí me parecería justo que los rectores del club en este momento y la sociedad en general reconociera en este hombre a alguien que, en palabras sencillas, hizo el bien a casi todo el mundo que estuvo a su alrededor. Posiblemente fue osado y hizo cosas que desde el punto de vista económico y sobre todo contable no debieran de hacerse, pero este hombre no se quedó con ninguna peseta del club, algo que es bastante difícil de decir en los tiempos actuales. Todo el mundo que llega a los deportes normalmente, en fin, tiene la tentación de poder, digamos, mejorar económicamente. Este hombre fue al contrario. Este hombre tuvo una entrega total y absoluta, y yo quiero y he aceptado estar aquí básicamente por rendir un pequeño homenaje a un gran olvidado de la historia de la ciudad de Jaén, vinculada al equipo de fútbol, pero que traspasó con su amistad y con sus relaciones sociales pues lo que era el puro fútbol, para convertirse en un personaje que sin duda fue un personaje que define una época como fue la década de los 50 aquí en la ciudad de Jaén. Disculpadme que me he extendido más de lo normal y yo suelo ser muy disciplinado. Gracias.
Bueno, se agradece la intervención de Cristóbal, aunque se haya pasado un poquito, pero es que la verdad que la historia es realmente fascinante. Y ahora da la palabra a Juan Manuel Molina Damiani, que, como ya he dicho, va a hablar más bien de lo que supuso aquella época de cierto despertar dentro del mundo de la cultura, de la literatura, de la poesía en concreto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar a Juan de Dios de la Calzada Sánchez, viejo compañero de estudio, y también, por supuesto, muchas gracias. Bueno, le daba las gracias a Juan de Dios de la Calzada, que me ha invitado aquí a esta tribuna, y también tengo que dárselas, lógicamente, al Real Jaén Club de Fútbol y a la Económica. En fin, hay un poeta en Jaén que muere en el año 45. Hay un poeta de Jaén que muere en el año 45, que es Rafael Porlán, que decía en unos versos que ni salva de morir lo que se llora, ni siquiera lo muerto permanece, solo sigue de pie lo que se canta. En fin, ese es el itinerario, ¿no? Seguir de pie y cantando la vida. Efectivamente, la vida en aquel Jaén, antes ha hablado Cristóbal López Carvajal de don Cándido Nogales, en esta foto que tenemos ahí, un fondo que me confió Juan a partir de una selección importante, de un fondo importante que le había aportado Juan Carlos García Lombardo. Ahí tienen ustedes a don Felipe Arche, un santanderino que llega a Jaén a principios de los años 50 en el centro. Están ahí en la piscina, en los accesos a los antiguos vestuarios del campo de la Victoria. Ya está hecha la piscina. Esta foto no es, creo yo, no es temprana, posiblemente sea del año 55, 56, a lo mejor es del 57, 58. Y, en fin, les decía que en el contexto aquel del Jaén de los años 50, no está de más perder de vista, por ejemplo, y estas son opiniones de don Ramón Melcón, que destaca cómo las temporadas 56-57 y 57-58 se desploma el promedio de goles por partido. Es decir, esas dos temporadas, 56-57, 57-58, que va a hilvanar el Real Jaén consecutiva en Primera División, son las temporadas en las que más bajo promedio de goles por partido se va a dar desde el inicio del campeonato de Liga. Son años, y estas son palabras textuales de Ramón Melcón, que las he tomado de un libro en el que he estado. Este libro es un libro en 2 tomos, donde viene un día a día con las clasificaciones, con comentarios ad hoc de cada jornada. Bien, pues fíjense lo que dice don Ramón Melcón en unos volúmenes que fue ayudado por los hermanos Fuentes, 2 periodistas de aquel momento. Fíjense ustedes lo que dicen Ramón Melcón, ¿no? Dice, a propósito de algunos cambios que se estaban dando en el juego, ¿no? Esta penuria de buen fútbol debida, como es sabido, al mal empleo de las modernas tácticas, a las que se les mermaba hasta extremos inverosímiles cuanto pudieran tener reacción creadora y ofensiva, se reflejaba en el número de goles marcados a lo largo del torneo liguero, donde en la Primera División se consiguieron
792 en los 240 partidos jugados, lo que hacía un promedio de 3,30, el más bajo de la historia del torneo, con excepción de la temporada anterior, que había sido de 3,23. Es decir, el fútbol está cambiando, de la misma manera que también son años de mucho cambio en Jaén. Ahí, por ejemplo, en esta foto tenemos la antigua calle Virgen de la Capilla, antes de que se acometiese el ensanche. Este es el Camino de las Cruces, en aquellos años, en finales de los años 50. Esta es una fotografía del año 58, 59. Está el Teatro El Norte todavía. En fin, el desbarajuste urbanístico que hay en el Jaén de esa década es muy grande, porque se acometen infinidad de derribos. En fin, no quiero cansarles con un relato que a lo mejor aparece desordenado, y me van a permitir que les lea. En fin, si exceptuamos la novela de Cristóbal López Carvajal, yo creo que los estudiosos, los científicos, los historiadores no se han empeñado a fondo en recomponer la historia de aquellos años. Les voy a leer, si me lo permiten, unas páginas de un libro que publiqué en el año 91 y que puede abundar en algunos aspectos que son necesariamente capitales para aterrizar en esta década, ¿no? Consumado en abril de 1949 el que sería el último fusilamiento de la guerra del Jaén franquista, cumplidos ya de años de paz, la provincia se asomaba a la década del 50 cargada de pasado y pobreza. Sabido es que a finales de noviembre de 1951 se celebrarían elecciones municipales por el tercio familiar. A propósito de estos comicios, el alcalde de la capital, Alfonso Montiel, en un mando advertía, textual: cada elector tiene el derecho y a su vez la obligación de emitir su voto, y para evitar suplantaciones personales deberá ir provisto de la tarjeta blanca de razonamiento que habrá de servirle de documento de identidad. Un mes antes de que tomaran posesión los concejales electos de la nueva corporación municipal, el día 2 de enero de 1952, Carmen Polo de Franco visitaba la provincia de la que era gobernador civil Felipe Arce Hermoso. Lo hemos visto ahí antes con don Cándido Nogales, y luego lo vemos también en otra instantánea en el palco del partido que nos enfrenta con el Real Madrid. Creo que es el primer partido que nos enfrenta con el Real Madrid en la primera temporada nuestra en Primera División. La jura de los nuevos concejales de Jaén Capital tendría lugar el 3 de febrero. Ángel García Ortiz, Ramón Calatayud Sierra y Enrique de Bonilla Emir, elegidos por el tercio familiar, y Blas Cuesta Gutiérrez, Antonio Calvo Perea, Agustín Carrillo de Albornoz Ramírez, Salvador Becerra Liñán, Juan Mata Goyanes y José Peralta Ruiz, designados a estos por los 2/3 del movimiento restante, mantendrían como alcalde a Alfonso Montiel. Con esta corporación se aprobaría el Plan General de Ordenación Urbana, redactado por el arquitecto y concejal Enrique de Bonilla Emir, quien definió un desarrollo paralelo a la estación de ferrocarril, creando un eje urbano hacia la carretera de Córdoba, según sabemos por José María Pardo Crespo. En fin, al margen de la consolidación del desarrollismo urbanístico de muy dudosa factura, como confirma el enajenante gran eje actual, hacia los 50 prende en la mente de los políticos, son palabras de Pardo Crespo, la fiebre de los derribos.
Se demuele el famoso Palacio de los Condes de Torralba, en la plazoleta del Conde, se reforma el Palacio Episcopal, perdiendo su sabor antiguo, y varios de sus escudos, de la misma manera que se derriba nuestra Plaza de Toros. Y también hemos tenido, hay oportunidad antes de ver, ahora nos demoraremos si les parece. De 1951 data, por cierto, la creación del Instituto de Estudios Jiennenses, la más rancia, decía yo, en el año 91, la más rancia de las instituciones culturales que todavía hoy, a partir de la probada ineficacia de sus miméticas competidoras, se carga de sentido y justifica su presencia en la provincia. En fin, yo creo que el Instituto de Estudios Jiennenses ha cambiado poco. Al año siguiente visita Jaén el entonces ministro Joaquín Ruiz Jiménez y, como confirmación del desarrollo social y civil de nuestra tierra, un aceitoso Real Jaén, lo calificaba de aceitoso, asciende a Primera División del fútbol nacional. El acontecimiento más importante de aquellos años, no obstante, es el Plan Jaén. Una ley del 17 de julio de 1953 crea el llamado Plan de Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Jaén, con una duración de 10 años para la mayoría de los servicios y una inversión prevista de casi 4.000 millones de pesetas, según sabemos por el profesor Julio Artillo, que aportaba estos datos en 1982. Ya les decía que el estado de la cuestión bibliográfica sobre esta época es, y no sé, autoridades ahí en la mesa y en la sala para que me corrijan, pero yo creo que el estado de la cuestión sigue prácticamente en los mismos parámetros donde lo dejamos quienes empezamos a bucear un poco en esta época y, por supuesto, donde lo dejó Cristóbal López Carvajal con su novela de no ficción. No está de más insistir en el matiz. En fin, decía el Ramón Tamames de 1973, un Ramón Tamames que, como ustedes pueden imaginar, era mucho más joven, estaba mucho menos viejo que el de ahora. Decía el Ramón Tamames de 1973 que, aunque tuvieron un propósito amortiguador de los desequilibrios de renta interprovinciales, está claro que este plan y otros parejos de aquella época se hicieron sin la articulación suficiente entre puesta en regadío e industrialización. En fin, voy a ir acabando. Voy a ir acabando porque en 1953, pues bueno, se levanta la iglesia de Cristo, bueno, se acometen una serie de obras públicas importantísimas que todavía forman parte del tejido y de la vertebración de la ciudad, si la entendemos desde los institutos masculino y femenino para arriba. Por ejemplo, de 1955 data la construcción de la iglesia de Cristo Rey, de 1959 el Colegio Santa María de la Capilla de los Hermanos Maristas, todo ello, además, acordado a unos protocolos técnicos de buena construcción, pero como yo ya hacía saber aquí en este acercamiento, con una composición, la mayoría de estos edificios, con una composición rotunda, cerrada, simétrica, que, sin duda alguna, remitía a los viejos cánones ideológicos del autoritario modelo de enseñanza y de confesional católico que perseguían los propietarios y clientes de esos espacios. En fin, la Casa de Falange también es de esta época, de 1953, el Palacio de Justicia, en ese eje que va desde el Capitán Cortés antiguo, Hospital de Jaén, creo que se llama ahora, el Capitán Cortés, y el Paseo de la Estación, entonces Avenida del Generalísimo. Ese eje que va en Arquitecto Verges, que es un eje que se ha definido por Verges en el Plan del 27, pero que realmente empieza a levantarse y se levantan buena parte de los chalecitos de esa zona residencial, se levantan en estos años. Ahí está, como les decía, el Palacio de Justicia, la Casa de la Falange, por no hablar del ambulatorio
o la Escuela de Magisterio y la Escuela de Peritos, que son también del año 57. En fin, de cualquier manera, lo que permanece lo fundan los poetas, decía Hölderlin, ¿no? Y a mí me gustaría hablarles de los vínculos que hay estrechísimos entre la poesía jiennense y el Real Jaén, a partir de la figura señaladísima, una figura que está, creo que mal estudiada, en fin, José Ángel Marín podría hablarles con detalle de esto. Una figura que es Rafael Palomino. Ahí tienen ustedes una caricatura de Juan Guzmán Moreno, un caricaturista que cuando coincidía yo con José Villar Casanova, con nuestro imborrable la memoria Vica, pues tenía allí en su despacho del Puente Tabla, pues tenía una caricatura de Juan Guzmán Moreno encima de su mesa de trabajo. Esta caricatura, que es de Juan Guzmán Moreno, nos enseña al Rafael Palomino de 1956. El Rafael Palomino que escribe un libro en el que hay un elogio apasionado del que entonces es el presidente del Real Jaén, que ha conseguido en la temporada 55-56 hacer un temporadón, meternos de nuevo en primera y mantenernos allí a lo largo de la temporada 56-57 y 57-58. Esta última temporada, en la que tuve la suerte de bajar al Estadio de la Victoria, porque mi madre fue a ver 2 veces con mi padre al Jaén de aquella temporada. Yo nací en agosto del 58, en fin, algo puedo presumir de haber estado en la Victoria, que como han visto ustedes antes, tenemos una Victoria abarrotada de gente en el año, yo creo que el primer partido que jugamos con el Madrid. Y en ese partido, bueno, sobre todo porque aparece, habría que repasarlo esto, ¿no? Los vestuarios, ahí parece que el que está hablando es el doctor Bueno Fajardo, que era uno de los miembros de la directiva de Ramón Calatayud, y en fin, esos son los antiguos vestuarios con esa hornilla de la Victoria. En fin, yo quería destacar los vínculos estrechos que hay entre Rafael Palomino, que escribe aquí en Advinge, una Advinge que está apoyada lógicamente por la Diputación Provincial y por don Felipe Arche, que acomete una campaña importante de atención a los indigentes que pueblan toda la provincia. Y en fin, acabo con un apunte, ahora que está aquí Gilberto Moreno, porque tenemos ahí al director del periódico Jaén, a Fausto Fernández de Moya, Antonio Calvo Perea, y a Ángel García Ortiz, que como ustedes saben, ya había sido un miembro destacado de la cofradía de nuestro Padre Jesús, y que bueno, que había sido gobernador de la cofradía del Abuelo. Esta es la primera vez que jugamos con el Jaén, pero bueno, voy a dejarle con las palabras de los compañeros y bueno, destacar 2 cosas para finalizar. Los vínculos estrechísimos que hay entre Arche y los poetas. Arche se junta con los poetas que se dividen en 2 bandos, los de Aljaba, que son más modernos, mucho más modernos, y los de Advinge, que en algún caso
pues nos encontramos allí personajes como Luis González López, de los que se ocupa la novela, de un funcionario de correo que gobernaba el día a día del Instituto de Estudios Jiennenses y que luego también era confidente de la policía. En fin, ese Madrid que tienen ustedes ahí con Alfredo Di Stéfano, con Luis Moderni, con Paco Gento, y eso es lo que me lleva a pensar con Pazos, un portero que estuvo en ejercicio hasta muchísimos años después, hasta el punto que yo he visto jugar a Pazos después estuvo en el Atlético de Madrid, pero luego acabó su carrera en el Elche, un portero veterano, pero con el oficio que tienen los porteros veteranos. Bueno, no les canso, muchísimas gracias por su atención y gracias, Juan de, por subirme aquí a la tribuna. Bueno, yo creo que tenemos que ser generosos en función de que es muy interesante lo que están diciendo cada uno de los intervinientes. Pero es que ahora pasamos a otro de los intervinientes que tiene, bueno, nada más que es hijo de García Ojeda, que es una leyenda. Y como decía al principio, tenemos que aferrarnos a eso, a las leyendas, bueno, para entender que la historia es la historia y que hay que vivir momentos buenos y también momentos menos buenos. Así que doy la palabra ya a nuestro amigo Juan Carlos García Ojeda. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Ante todo, sumándome a lo que decía Juanma, quiero darle las gracias a Juan de Dios de la Calzada por invitarme, a Antonio y a José Ángel, porque, como bien ha dicho Antonio antes, esta fue mi casa durante muchos años y aquí nos dejamos buenas horas de sudor y de trabajo. Y, por supuesto, a mis contertulios, con los que me siento halagado y honrado de poder compartir con vosotros este ratito. Decía Antonio, haciendo ahí la presentación, una serie de cuestiones y tal, sobre mi ejercicio de la abogacía y tal. Yo estoy aquí porque soy el hijo de Pepe García Ojeda. Y hemos terminado. Es decir, el adorno poético y todo lo que queramos poner, yo estoy aquí porque soy el hijo de Pepe García Ojeda. Y lo tengo súper asumido. Fijaros si lo tengo asumido, que a mí me inscribieron en el registro como Juan Carlos García Lombardo. Juan Carlos García Lombardo. Pero como yo también jugaba al fútbol, aunque no tenía las cualidades, lógicamente, de mi padre, yo cuando jugaba al fútbol, a mí todo el mundo me decía Ojeda, García Ojeda, García Ojeda, García Ojeda. Cuando yo me fui a Granada a estudiar, pues nada, yo terminé mi carrera de Derecho, me vine aquí, pero es que voy al juzgado y a mí la gente me llamaba García Ojeda. Y me mandaban cartas a mi casa y el cartero no sabía quién eran porque eran a García Ojeda y se las daban a mi padre. Entonces ya le dije un día a papá, digo, papá, voy a hacer autoconsumo y voy a ser cliente de mí mismo y voy a iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria para cambiarme los apellidos y unirme al García Ojeda y ser García Ojeda Lombardo. Os cuento esta anécdota porque creo que el interés social que tiene el fútbol no es equiparable a casi nada, Si yo ahora me llamo García Ojeda, evidentemente es por los atributos que tuvo mi padre y por el prestigio que tuvo mi padre como guardameta. Me decía Gilberto antes que en Cádiz a mi padre también lo quieren mucho. Sí, lo quieren mucho en Cádiz, pero os voy a contar otra anécdota. Yo no hace tanto fui ya hace años, desgraciadamente, ya hace años porque pasa el tiempo muy rápido. Fui con Mercedes, con mi mujer, a Tánger y fuimos a una excursión organizada. Y nos metimos los dos en un bazar aleatorio donde nos llevó el guía. Y en Tánger, en su tiempo, hubo un equipo que jugó en segunda división, llegó hasta la segunda división, estuvo a punto de ascender a primera, que se llamaba España-Tánger. España-Tánger. No sé si algunos lo conoceréis, me imagino. Bien, pues yo entro a la tienda con Mercedes, me encuentro una foto y allí está el equipo del España-Tánger y estaba allí mi padre. Entonces había ahí un señor mayor que era judío y era el dueño de la tienda y entonces pues tuve el pequeño atrevimiento en el contexto de una excursión organizada de hablar con él y le pregunté si conocía aquel equipo y claro, me dijo que sí, que él había sido muy aficionado y que había sido el equipo de su vida y le dije, yo soy el hijo del guardameta, como le decía o le gustaba que le dijeran a mi padre no le gustaba ser el portero, le gustaba ser el guardameta.
Le dije, pues mire, yo soy el hijo del guardameta de García Ojeda. Bien, me regaló una chilaba para mi padre, me regaló un fez, no sé cuántas otras cosas nos regaló. El hombre se emocionó, un hombre de 80 y muchos años, se emocionó, lloró, me hizo a mí llorar el tío, y aquello fue para mí absolutamente inolvidable. Y digo esto porque mi padre, después del peregrinaje que tuvo con los equipos en los que jugó, en el Córdoba, en el Cádiz y tal, terminó su vida en todos los sentidos, no solamente, digamos, la profesional, no futbolística, sino su vida física, aquí en Jaén, y aquí en Jaén reposa. Y yo creo que es por una razón fundamental, porque por encima del cariño que se le demostrara en otros sitios, aparte de que mi madre era de aquí, aunque ella nació en Tetuán, pero estuvo toda su vida vinculada también aquí a Jaén, lo que sí tengo que decir que él aquí lo que tenía era un grupo de amigos. Cuando mi padre jugó aquí, yo lógicamente no había nacido. Yo nací en el año 58, igual que Juanma. Pero yo recuerdo haber visto en mi casa a Pepe Cabrera Bazán, que era abogado como yo. El tío era un tío educadísimo y una bellísima persona. A Luiki, a Bomba, a Ayala. En fin, un elenco de futbolistas con los que mantuvo una amistad extraordinaria. Mi hermana, la mayor, que es médico, estuvo un tiempo de médico en Badajoz. Allí estaba Luiki. Y mi padre me llevó a la casa de Luiki porque yo fui un fin de semana allí y me presentó a Luiki, me presentó a toda su familia. Y él siempre me decía lo mismo. Aquí, por encima de otra serie de consideraciones, éramos una gran familia. Y no suena tópico, porque es que yo me lo creía. Yo he visto muy pocas veces llorar a mi padre. Una de las veces que lo he visto llorar fue cuando vino comentando: se ha muerto mi hermano Ángel María Rey. Se ha muerto mi hermano Ángel María Rey. Sabéis que se murió ahí o se mató ahí en un accidente de tráfico en el Carpio. En el Carpio. Mi padre y él se iban juntos con las representaciones que tenían a hacer sus rutas. Ese día no iban juntos, pero a mi padre aquello le impactó muchísimo. Y yo creo que en ese contexto, todo lo que ha supuesto el Real Jaén, la historia del Real Jaén, la vinculación que él ha tenido al Real Jaén, nos ha hecho transmitirnos a todos, incluso a todos nosotros, me refiero a mis hermanas y a mí, que hayamos desarrollado prácticamente toda nuestra vida aquí. Yo he tenido muchas oportunidades de salir de aquí, por cuestiones laborales, pero me he quedado porque me he sentido muy vinculado a mi padre, que no era de aquí, mi padre era sevillano. Me he sentido muy vinculado a la gente de aquí, al ambiente de aquí, y me he sentido también muy vinculado al Real Jaén. Yo tendría que decir que el domingo me acosté y no me podía dormir, Ildefonso, no me podía dormir. Y sé que lo has pasado fatal. Pero me vais a permitir, vamos muy tarde, yo no quiero extenderme, podríamos hablar muchísimo más, pero sé que estáis muchos también deseando de ver si gana o pierde el Madrid. Ildefonso, bueno, queda otro partido, ya lo sé, pero en fin, no quiero robaros tiempo y no quiero que digáis que por mi culpa no visteis ganar al Madrid. Y Ildefonso, yo te he oído a ti decir que el proyecto de este año no era para subir. Si no lo dijiste tú, lo dijo alguien de tu junta directiva o alguien, yo lo he leído. Venía ahora intentando acordarme por el camino, no sé si lo dijiste tú. Tenemos la memoria muy floja. Hace 2 años, fíjate la temporada y dónde estuvimos. Este año lo hemos tenido en la yema de los dedos. Se nos ha escapado en el último momento, y no es por buscar otro tópico, habrá que intentar consolidar lo que hemos hecho porque se han hecho las cosas muy bien. Yo el otro día el partido que vi no me pareció en absoluto que esta gente mereciera llevarse la victoria, porque es que no hicieron nada. Llegaron 3 veces a puerta y metieron 2 goles. Pero creo que es la grandeza del fútbol, lo tenemos que asimilar y lo tenemos que asumir. A veces pasan estas cosas, son accidentes, unas veces nos benefician, otras veces nos perjudican. Y desde aquí te mando un abrazo, mucho ánimo, porque me he acordado de ti, y ojalá que el año que viene salgamos ya de este pozo y podamos jugar en la categoría que realmente se merece este equipo. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir, como decía antes, con Ernesto Medina, que es un gran aficionado del Real Jaén. Bueno, ya he dicho antes que tiene
el carnet número 16. Bueno, nadie o pocos como él pueden expresar la voz del aficionado en este momento. Gracias, Antonio. Buenas noches. El fútbol es pasión y sentimiento. Yo estoy de acuerdo. Y esas dos emociones, lo mismo que el amor y el desamor, producen tristeza y alegría. Por eso mi madre, que es culpable junto a mi padre del veneno que tenemos en mi casa por el Jaén y por el fútbol, cuando nos llevábamos berrinches con las derrotas, decía, y para esto me sacrifico yo en daros estudios universitarios, para que por un partido de fútbol estéis sin querer cenar. Pero mi madre buscaba el argumento, porque ella era igual de responsable que mi padre del veneno que nos habían metido futbolísticamente. Y yo, como aficionado que soy, y esto lo he heredado de ambos, fundamentalmente en el terreno del balompié de mi padre, creo que ambos lo hicieron por patriotismo. Con mi padre coincide prácticamente toda la historia del Jaén. El Jaén se funda en el 22 y mi padre nace en el 31. Y es socio desde muy pequeño. Incluso en mi casa se contaba la anécdota de que en vísperas de su boda él fue al partido de fútbol en el Jaén. Él asistió al Jaén en primera división, vio a Regui, vivió la época buena y mala del Real Jaén y nunca desfalleció. Pero sin ser un forofo. Mi padre era una persona racional que se tomaba el tema del Real Jaén, para nosotros era el Real Jaén, como una cuestión de hacer patria, de engrandecer la ciudad a la que él amaba. Y ese veneno, porque era un veneno, nos lo fue transmitiendo a mi hermano y a mí desde muy pequeño. Nos llevaba de la mano, camino del campo de la Victoria, y paraba a tomarse un café en el estadio, en el campo, en el bar del estadio, en el bar penalti, un café con leche que se jugaba a los chinos con sus cuñados. Y después entrábamos al fútbol. Nos colaban, porque entonces los chaveas, como decían, los críos, nos colaban entre los adultos porque no teníamos edad de pagar una entrada, ni siquiera había entradas infantiles. Y de pronto a mí se me enciende una bombilla en mi memoria personal que coincide, lo conté en esta misma sala de la Económica, con un partido de fútbol, que es un Real Jaén Murcia. El Jaén perdía 0-2, faltaban 15 minutos, diluviaba, y se remontó ese partido con goles de Opa, de Santi, que después jugó en el Granada y creo que de Cerrillo. Bueno, el Jaén remontó el partido. Y el café con leche que mi padre se tomaba, y entonces los críos mirábamos cómo los adultos hacían la consumición, al salir del campo nos paró a mi hermano y a mí y nos dijo, tomad un café con leche que tu madre me mata cuando os vea llegar así, porque íbamos chorreando. Y ese fue probablemente mi despertar a la vida adulta. El mojón, el hito que yo tengo puesto de hacerme hombre. Y luego entonces yo puedo construir una memoria personal, política, social, propia, a partir de mis recuerdos futbolísticos, siempre de la mano de mi padre. Por ejemplo, cuando se murió el dictador, yo recuerdo dos cosas. Que pusieron Objetivo Birmania en televisión, la película de Errol Flynn, y que al domingo siguiente el Jaén jugó con el Linares, en el campo de la Victoria. Y que detrás de mí, en preferencia, porque nosotros íbamos a preferencia, entre Jaramago, donde estaba la Gradona, y se saltaban los críos desde los maristas cuando no miraba el vigilante. Alguien dijo, pues será muy generalísimo, pero a la fosa lo han bajado con cuerdas como todo el mundo. Y ahí empiezo yo a darme cuenta, con los años, de que yo no puedo reconstruir mi vida sin esa memoria futbolística y personal con mi padre. Si os he contado lo de la muerte del dictador, puedo referiros también, por ejemplo, a la llegada de la democracia. Para mí la llegada de la democracia es verde y blanca por dos motivos. Porque con mis tías fui a un concierto en el auditorium de la Alameda de Jarcha, en el que Jarcha cambió la letra de la canción y hizo aquello famoso de ¿quién os robó vuestros olivos? Y la gente contestaba refiriéndose a un terrateniente de la provincia. Y hubo un espontáneo que se subió con una bandera de Andalucía hasta que se apagaron las luces y se lo llevaron la secreta. Pero es que inmediatamente después yo asocio esa llegada de la democracia a otro festival verde y blanco, que fue con la llegada de Gallego a la estación del ferrocarril, que ese día el Jaén jugaba con el Córdoba.
También entraban los antidisturbios por la puerta de la Avenida de Madrid, la famosa compañía de antidisturbios de Linares con el pañuelo azul. Yo voy, por lo tanto, viendo que mi trayectoria vital se jalona siempre con la compañía de mi padre de momentos futbolísticos y momentos personales. Si doy un salto más allá, me fui a Granada en el 82 y yo vine de Granada, ya estaba recién instalado para hacer cuarto de Filología Clásica, para oír a Felipe González en el famoso meeting de la Alameda del 82, antes de que ganase las elecciones generales de ese año. Pero es que mi trayectoria en Granada acaba con un partido de fútbol, porque en el 84, que cuando yo me licencio, me vengo de Granada para ver perder al Real Jaén con el Antequerano 1-2 y frustrarse el ascenso. Es decir, si os dais cuenta, todo yo le voy encontrando un sentido futbolístico personal de la mano de mi padre. Y mi padre a la familia nos transmitió ese sentimiento de pertenencia a una tierra, en este caso a Jaén. Mi padre ha pertenecido pues, a la Cofradía de la Virgen de la Capilla, a un montón de instituciones, y él no lo hacía por un afán de protagonismo, sino simplemente porque quería lo mejor para la ciudad. Yo también quiero lo mejor para la ciudad, y me gustaría que el Jaén estuviera, por supuesto, en segunda o en primera, y que tuviésemos una ciudad con otro índice socioeconómico, con otro desarrollo, que hablando en el terreno puramente futbolístico no se hubiera cometido la tropelía de llevarnos el campo de fútbol de la calle Virgen de la Cabeza a su actual ubicación, que hubiéramos tenido un campo coqueto en el centro de la ciudad donde se pudiera bajar andando y donde la gente al subir al parque te preguntaba, oye, ¿cómo ha quedado el Jaén? Los que no habían podido ir. Todo ese ambiente previo y posterior a los partidos de fútbol, que era propio de lo que somos una capital de provincia que tiene su encanto, se perdió con aquello. Ya no me acordaba yo que habían transcurrido 20 años, de algo que los jiennenses no deberíamos de haber permitido, como tantas otras actuaciones criminales que se han cometido contra la ciudad. Lo que no estoy dispuesto es a quedarme en la queja. He dicho que me gustaría que el Jaén estuviera en segunda, en primera, o que la ciudad tuviera otro desarrollo. Claro, si yo llevo toda mi vida en Jaén, soy de Jaén y me siento jiennense. Pero cuando venía después de todos los acontecimientos, pues yo he vivido también muchas tristezas en el campo de fútbol o camino del campo de fútbol. Por ejemplo, ya mi padre mayor, bajando, porque bajábamos al Nuevo andando, dando un paseo, le pregunté, papá, ¿cuándo nos va a decir que mamá tiene Alzheimer, que lo asumamos todos y podamos salir adelante? Quiero deciros que mi vida personal, mi trayectoria íntima, está relacionada incluso a esos momentos previos o posteriores a un partido de fútbol. Pero cuando yo decía, hoy vamos a estar pocos, quizá haya un sentimiento de duelo. Recordaba que había un anuncio que hizo el Atlético de Madrid, de los muchos que ha hecho, muy brillantes. Hay uno en el que bueno, es que yo soy colchonero, ya también arrimo, pero, y esto también lo dejo constancia, en mi segundo equipo. Ayer me decía, en una tertulia política, estuvo José Ángel, me decía un periodista, dice, vamos segundos. Digo, me da igual. Digo, si es que el Atlético vaya segundo, se quede campeón de Europa, es secundario con que el Jaén suba de quinta a cuarta, porque no entiendo esas aficiones que se tienen en la lejanía, al Madrid, al Barcelona, cuando no se tiene la intimidad de lo propio. Es decir, sí, decía Forle, me parece que para ser universal hay que defender lo peculiar, lo particular, y en esas estamos. Y recordaba ese anuncio del Atlético en el que llega un aficionado joven con la bufanda del Atlético a la tumba del padre. Le dice que ya no puede más, que son muchos malos ratos, que lo deja, y como símbolo de su abandono le va a dejar la bufanda. Y de pronto se mueve una rama del árbol y le da un cogotazo. Entonces él mira, pensando que es el espíritu del padre el que ha venido a reconvenirlo, y coge su bufanda, se agacha y se va. A mí mi padre no me va a tener que dar ese cogotazo, porque realmente si yo prescindiese del Real Jaén, estaría prescindiendo de mi vida personal, de lo que realmente he sido a lo largo de estos años.
Y hay una cuestión que yo además defiendo, y es que te curtes más en la adversidad que en el triunfo. Y bueno, al final la alegría, la de los pobres, y nosotros no es que seamos pobres, porque no lo somos de espíritu, lo podemos ser económicamente o deportivamente en algunos momentos, al final la alegría de los pobres son mucho más importantes. Pues ese sentimiento por la ciudad y por el club, por mi club, por el Real Jaén, que me inculcó mi padre, ese es mi pasión y mi sentimiento por el fútbol. Verdaderamente delicioso. Hemos empezado hablando del Jaén de los años 50 y terminamos con un poco con este canto a Jaén, sentirnos orgullosos de tener un equipo. Hoy estamos celebrando, terminando de celebrar el centenario y seguramente habrá alguien dentro de 100 años que pueda celebrar un acto parecido a este y se esté también alegrando con los triunfos y con la trayectoria del Real Jaén que debe seguir existiendo durante mucho tiempo. Vamos ya muy mal de tiempo, vamos a terminar, pero no obstante, si alguno desde aquí, desde la tribuna o desde el público quiere hacer alguna apostilla, pues puede hacerla muy brevemente porque, bueno, ya vamos muy fuera de hora, pero vamos, desde luego creo que ha merecido la pena. ¿Alguna intervención? Luego, si queréis saber, 46 hemos sido los presidentes que ha tenido el Real Jaén en el centenario. El señor que ha hablado, Cristóbal, de presidente, don Antonio Calvo Perea, fue el número 14. El número 14. Y de los jóvenes, pues ya los 30, los 35. Pero hay una cosa muy importante, que el Jaén muchísimas veces ha dicho que se va al Jaén, se han juntado 3 amigos en el Gorrión, pues en la ventana, vamos a ver si hay un albañil o un tío que diga que no se va al Jaén. Y a nosotros un día le dijo Ramón Calatayud, Antonio, el Jaén se muere. En 1986, yo era en el 84-85, estaba con los 7 magníficos, estaba en banca y me dijeron que fuera secretario, luego que fuera tesorero y al final me dicen danos $1 millón dame $1 millón de setas que vamos a echar al portero del Bilbao que tuvimos, Carmelo, que en los 6 primeros pues, equipos, en los primeros 6 partidos hicimos un punto, pues ya después lo que hicimos, y cuando llegó el 86 nos dice 16 millones, el Real Jaén es uno de los que baja. Me dice don Ramón, Antonio, te preséntate. Yo no tengo dinero, don Ramón. Yo trabajaba mi magisterio, mi cosa. Dice, pero bueno, tú tienes rendimiento. Y nos fuimos, Enrique de la Gamba de Oro y un servidor, a Fomento, un banco que pusieron en la carrera, y nos dieron 16 millones a Madrid, y nos tuvieron 22 días hasta que cogieron el Real. Ya dejamos los 16 millones y el que nos tomaron el pelo, 16, 20 días que estuvieron yendo. Le dijimos a don Antonio, el presidente, don Antonio Mirón, don Antonio, el Real Jaén tiene que estar, chico, el Jaén tiene que estar en donde tiene que estar, donde tiene que estar. En tercera, pues mire usted, si usted no sabe que está en presida de dirección, ha pasado por todas las coquedas, usted no tiene que ser el presidente de la liga. Y cuando venimos con 16 millones, ha entrado un señor de Puerto Llano y ha fichado a
ha hecho una firma y le ha dicho usted, ya se va a la calle. Y 25 días y todavía querían, y ya no tenían por dónde salir. Y entonces, el que paga no puede perder. Muy bien la aclaración. Bueno, pues nada, terminamos. Quiero dar las gracias a Juan Manuel, a Cristóbal, a Juan Carlos y a Ernesto. Realmente para mí ha sido una tertulia deliciosa porque ha sido un placer escucharlo, porque las intervenciones creo que han sido muy buenas todas. Y yo creo que terminar con una sensación de optimismo. No hay que apenarse. Esto es un periodo nuevo que hay que seguir afrontando. Tenemos que salir lo más pronto posible del pozo y siempre tenemos que decir a la gente.